último programa de este año, y para hablar de fiesta y de todo lo que va a suceder en las Navidades, vamos a arrancar con nuestras dos chicas To Blow Up y esos estilismos que vimos en el Corte Inglés. Pues la semana pasada veíamos cómo había sido esa sesión de moda en vivo en el Corte Inglés con las chicas To Blow Up, y esta semana vamos a analizar ya los estilismos propiamente dichos con Sabela Pintos, estilista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Teresa Valde, fotógrafa. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Bueno, mucho estilismo de fiesta y muchas cosas para comentar. Genial, es que además ahora que llega fin de año es súper Sí, apetecible. Es inspiración total, sí. Bueno, yo creo que me quedaría como número uno de todos el vestido largo de lentejuelas, ¿no? Como el vestido que todas se querían probar, que todos, es un vestido para soñar, ¿no? Dentro de él. Sí, lo que pasa es que, claro, a mí, como tengo esta vena más rockera, Sí. a mí el que hiciste de la camiseta de Rolling Stones, que también fue uno de los que Sí. más éxito tuvieron, Sí. también está genial. Esto de tener una camiseta con un punto rock Sí. y combinarlo con una prenda de fiesta y luego darle el toque de la americana, yo le daría un punto masculino, que a lo mejor yo se la pondría más oversize, ha sido más Sí. de chico, pero a mí es que me encanta ese punto rockero que le das y Sí, las sobre todo que cazadoritas. es muy, muy versátil, tanto para salir un día, pues es un fin de año ideal, como un viernes que te apetece ponerte especialmente mona. Es un estilismo que funciona muy bien. ¿Y las cazadoras? A mí el Sí. vestido de Inés con el cancán y la Sí. cazadorita de cuero, Está es que eso me lo guapísima. pondría 100%, me encanta. Sí, bueno, yo creo que la verdad es que yo, como soy doña perfectodecuero.com, que se lo meto absolutamente a todo, a los vestidos largos, a las minis, a todo. Pero yo creo que funcionó muy bien porque Sí. de repente era una idea como que te veías muy arreglada, pero eso, con un punto rockero, ¿no? Para Yo creo que cambiar. genial, no sé, que ya saben, señores, a todos pongan el punto rockero a todos sus looks, Sí. que ya verán cómo se van a ver actualizadas, más modernas y, Sí. y no tan fiesta, no tan Eso. fiesta. Yo con creo ese que la punto clave para está poder irse ahí en de aparcar copas. ya el zapatito típico y la chaquetita cortita esa que ya no nos gusta nada, y cambiarla por el perfecto y un botín también rockero, ¿verdad? Muerte a la chaquetilla. Muerte a la chaquetilla, torera, muerte a la torera. muerte. Pues sí. Bueno, pues veíamos muchas propuestas de las que yo espero que ya tomen todos buena nota entrando en el blog de To Blow Up. Y por cierto, vosotras, ¿cómo vais a ir en fin de año? ¿Tenéis ya modelito? ¿O es sorpresa? Es secreto, a la vuelta te lo contaremos, Eso. a la vuelta te lo contamos. Sobre todo porque aún está en construcción. Bueno, pues feliz año a las dos, Igualmente. que lo paséis muy Igualmente. bien, que nos traigáis todos los estilismos y nosotros seguiremos tomando buena nota de todo lo que nos contéis el próximo año. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos ya a la mesa de sociedad, lo hacemos con unas imágenes que nos llegan del concello, ese tradicional brindis navideño con lo que el Concello de Santiago inaugura este tiempo de Navidad. In the sea of love, where everyone would love to drown.
Pues para hablar de muchas propuestas navideñas y de darle algunos toques a estos vídeos tenemos hoy con nosotros a Inés Peleteiro, periodista. Buenas noches. Hola, buenas noches. En nuestro último programa del año. Sí, señor. Hay que celebrarlo por todo lo alto. Bueno, a ti ya te vemos de rojo pasión. Hombre, además. claro, las fiestas son así. Hay que sacar de brillos, de colores y de todo. Y del poderío. También con nosotros hoy Manuel Bandín, de Bandín Cebado, y también de Mavaca Hair Shop, un nuevo proyecto que acaba de iniciar. Buenas Sí, noches, efectivamente, Manuel. buenas noches. ¿Ilusionado? Mucho, mucho. Sí, sí. Decía cuando llego yo, es que soy así un poco arriesgado y a contracorriente. Bienvenida a la gente como tú, ¿eh? Bueno, es necesario poner actividades y sobre todo que sean diferentes, ¿no? Bueno, pues también nos va a contar muchas cosas de este proyecto y de las propuestas para que todo el mundo no pierda detalle y sepa cómo llevar el pelo, el maquillaje y todo. Y también con nosotros, Teresa Valde, buenas noches, fotógrafa, que sigue con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Feliz año, feliz Navidad, feliz todo. Ella siempre feliz. Y también con nosotros, Sandra Meijide, buenas noches, directora de Boss Store aquí en Santiago. Buenas noches. Sí. Que te hemos convencido para volver. Vuelve Para a casa volver, antes sí. de que acabe el año, por Dios. Sí, sí, para desear a todos felices fiestas. Exacto. Pues Sandra, que estuvo con nosotros iniciando temporada y está con nosotros Para acabando el acabar, año. ¿viste? para acabar Un bien. círculo precioso ahí, redondo, redondo, redondo. Bueno, pues Sandra también nos va a contar muchas propuestas para las fiestas que se avecinan. Y empezamos, si os parece bien, tomando así un poco de referencia a este vídeo, porque es el tradicional brindis de Navidad del Concello de Santiago. ¿Qué les gusta a mis chicas de estas imágenes? A mí me ha encantado María Regueiro. Me ha encantado. El vestido negro siempre es un acierto, pero aparte tiene esa zona de encaje con unas transparencias, tal, la vi guapísima. Me encantó. Una cosa muy similar a lo que llevaba Conchita Presas, que también apostó por el encaje y por el negro, que siempre funciona. Es una cosa que podríamos ponernos tú y yo perfectamente, si hubiésemos ido a ese brindis. Yo pero lo no combinaría con un poquito de cuero. Quizás que a mí el encaje solo me parece un poco sé, aburrido. a ti te gusta el rollo así. ¿Qué me gusta? No sé, ¿qué me gusta? No empecéis a liaros, no el empecéis rollo a rock, liaros. el rollo rock, ¿no? Aunque hoy tiene así este colgante un poco punk. A ti te gusta así combinar, pero bueno, yo que soy así más sencilla y más tradicional, iría con el vestidito de encaje. Súper tradicional. Y luego también me gustó Loli Rey, un poco más atrevida, con ese gorro de pelo y el vestido rojo, ¿ves? Como yo. Me gustó mucho. María Sierra, con También. un vestidito de rayas, y un chico que llevaba este tipo de trajes que nos gusta tanto a nosotros, así un poquito entallado, una corbatita estrecha. Muy bien, yo lo vi muy bien. Bueno, brindis navideño, y por este lado ellas han dicho lo que les gusta más, y yo por este lado voy a preguntar ¿cómo podríamos ir a un brindis, por ejemplo, de este tipo, una recepción en el concello? Porque veíamos a todo el mundo muy guapetón, ¿no? Pues en cuanto a tema de cabello, yo optaría un poquito más por lo contenido, no nada de excesos, siempre buscando el punto de elegancia y que destaque algo, pero siempre conteniéndose, porque al fin y al cabo es una recepción oficial, aunque sea el tema navideño. Bueno, no viene bien pasarse. Me gustó mucho el detalle que comentaba Inés del gorrito de pelo en Loli Rey. Loli Rey. Me gustó mucho el detalle, muy fino, por ser algo diferente. Y después en general la gente la vi bastante bien, muy bien. Sandra, ropa, proponnos que a veces la gente llega a la invitación a casa y se pierde un poco a la hora de asistir a este tipo de actos. ¿Cómo podríamos ir para dar así unas pautas? Bueno, yo creo que es ser un poquito conservador aquí, menos es más, siempre va bien por eso, por lo que es un acto oficial y además, de todas formas, el negro, bueno, siempre es un color que aciertas. Que a nosotros no nos gusta No nada. nos gusta nada, no se nos nota, pero bueno, yo creo que sí, que un vestido corto negro siempre es un básico, un fondo de armario y con algo que siempre vas bien. Yo creo que sí, que corto, evidentemente, los complementos. Este año yo creo que yo veo ahí un poco de falta de eso, de atrevimiento, de accesorios. Yo creo que un buen clutch, unos zapatos y esto, bueno, todavía se ve un poco demasiado clásico para mí. Yo Nos por faltan ejemplo, complementos. iría con tu look, que me chifla. Para un acto como ese, es que me encanta eso. Una chaqueta súper bonita con el punto de fiesta y luego una cosa más neutra, clásica, pero con el punto... Para mí, tú irías ideal así, nosotros iríamos too much. Pero ella iría genial, ¿ves? Yo me pondría algo así. Yo soy más de pantalones, me pondría un pantalón con una chaqueta así maravillosa como esa, que yo le daría el punto y sería de igual forma. Y se nos olvidó un señor que venía, Cándido Pazos,
Genial. Llevaba una pajarita pajarita. y un pañuelo siempre nos estamos quejando de la falta de complementos que comentaba Sandra y ese señor pues fenomenal, acertó ahí, No, ¿verdad? además, yo soy súper fan de las chaquetas y este año es que las hay tan bonitas, o sea, este tipo de chaquetas joyas sí me encantan. Y este año que vuelve otra vez el terciopelo, que las hay con perlas, con aplicaciones de todo Claro, es que tipo. yo creo que Le sí, da un un punto poquito súper más, chulo a un look básico. Que le faltaba un poco eso, Le ¿no? falta El un poco eso, un poquito más fiestita. de glamour, Navideño, un poquito sí. más de Navidad, porque Sí. bueno, hay un poquito, se ve gente que va muy arreglada, pero hay otra que va un Es poquito que yo más. creo que está la gente un poco tristona, se Sí. ve un poco el espíritu tristón. Menos mal que estamos tú y yo aquí, cariño, Para poner, levantar el para ánimo poner a los así, espectadores. para poner... Bueno, y Sandra que nos Entonces, viene de lentejuelas, por supuesto. hombre. Aquí venimos todos, Todos brillando. A ver. aquí todos brillamos, vamos. Faltaría más. Vamos a ver más imágenes. En esta ocasión seguimos yéndonos al concello, otro acto totalmente distinto, que es la toma de posesión de las dos nuevas concejalas del Partido Socialista. I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah, too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be, yeah, perfect. Young hearts are foolish. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Toma de posesión de las dos nuevas concejales del Grupo Socialista, María Gómez Bugallo y Rosario Valledor, que se ha incorporado ya a la corporación municipal. Voy a tomar posesión, chicos, estilistas, por este lado de la mesa. Bueno, yo creo que a un acto así, que al final es una cosa un poquito menos de fiesta y demás, pues yo creo que siempre es un buen traje para los hombres, ¿no? Un poco la corbata, que es el clásico que nunca falla. Y yo creo que pues las chicas deberían eso apostar pues también o por un buen vestido, un traje, chaqueta, algo un poquito más convencional, ¿no? Un poco manteniéndonos en una línea clásica, pero también un poquito de moda. Y en realidad esto un poco, en alguno ha faltado, yo creo. Ha ido un poco demasiado calle para porque no deja de ser un acto oficial. Chicos, vamos a hablar de fin de año, ¿os parece bien? Sí. Propuestas para fin de año, esta temporada. Manuel, vámonos al pelo directamente. Pues bueno, en el cabello, nosotros desde Cebado lo que proponemos es siempre arreglarse en sintonía para la fiesta que es. O sea, llevamos unos años en donde cada vez era todo natural, al final acabamos todo el mundo despeinados, Ya. y nos peinamos coleta y andando, igual que una camiseta. Entonces yo creo que eso poco a poco ya lo vamos dejando de lado y cada vez nos volvemos a ilusionar más por una fecha que, oye, aunque no sea el fiestón que hacíamos de chavalines, pero tiene su importancia y su detalle, ¿no? Igualmente ofrecemos las tres opciones de cabello, pues igual, muy recogido, muy sofisticado para la gente que tenga algo, pues que lo quiera vivir así. La opción totalmente contrapuesta, que es las melenas sueltas, pero siempre muy trabajadas y bonitas, principalmente con ondas, pues ondas agua deshechas, tipo de ondas, bueno, hay multitud de ellas, entonces da mucho juego, ¿no? O si no, dentro de eso, pues darle el puntito que sería el semi-recoger de unas maneras un poquito más informal, pero arreglado al mismo tiempo, ¿no? Cualquiera de las tres opciones vestimos bien, claro, en fin de año, para no andar o bien con coleta o bien, y no excederse tampoco, ¿no? En el tema de los chicos, pide sí o sí algo más de noche, algo que espabilen un poquito más el cabello, más buscando tupés, más buscando formas, más buscando Pero les cuesta, ¿eh? energía. Yo creo que a los chicos... Sí, pero es la noche especial para pensar poder en fin de año hacerlo, les o sea, cuesta. porque ya los chicos sí son más propensos a pues, poner algo que en todo el año no hacen, cosa que las chicas a veces sí,
Y pues, ¿por qué no acompañarlo con el cabello? Ya que no somos de complemento, sino somos, pues, bueno, somos osos en general. Pues el cabello, la verdad es que es una manera de expresarse muy buena para los chicos, ¿no? Y es muy fácil, muy sencillo. O sea, tampoco es tan complicado. Es querer. Claves de fiesta para esta temporada desde Boss Store, Sandra. Bueno, pues yo creo que este año hay una renovación, pero bueno, lo primero yo creo que es que hay que también fraccionar un poco edades y dónde va a ser la fiesta, evidentemente, porque si realmente tienes una fiesta donde puedes ir súper elegante, vuelve otra vez el vestido largo para las chicas, mucha pedrería, todo tiene complementos, vienen las perlas, viene el barroco, dorados, un poquito más fuerte. Evidentemente, claro, hay que adaptarlo un poco a la fiesta, si vas un poco más calle, también a las edades, como no, siempre un vestido negro, volvemos, que simplemente es complementarlo, o sea, siempre con el zapato nude o un clutch o 1000 joyas, demás. Boss incluso, que es una marca un poquito más clásica, este año también ha puesto un poquito por el barroco y por el color, ya no solo, o sea, no todo es blanco y negro, aunque ahí está. Bueno, y de para hecho no hay más que ver el escaparate, porque Sí. ahora mismo con dos modelos de fin de año que a mí me encantan, uno en largo y otro en corto, que fíjate, yo al corto le sacaría muchísimo partido. Sí, porque Sí, aunque porque se es ve un muy vestido, claro. fiesta, Ujú. tiene un punto, bueno, muy Boss, ¿no? Muy, con una línea muy Sí, un corte depurada, sobrio, muy sí, sobrio y tal. pero a la vez y muy entonces, elegante, claro. Sí, bueno, yo le sacaría muchísimo partido. Yo también. Lista de reglas, yo le sacaría mucho partido. Pero es Solita verdad que regala. no. Hombre. Claro, y los hombres, pues yo creo que eso, que siempre es la noche de arreglarse, como decía Manuel, y yo creo que ahí deberían renovar el smoking, que es, bueno, la pieza clave para fin de año y para estas fiestas. Y, bueno, una de las propuestas de vos, de hecho, es un smoking azul tinta, Ay, qué combinado con bonito. negro, Qué que es chulo. yo creo que es una propuesta nueva, porque al final, si no, nos quedamos con el clásico negro de siempre y tal. Y ya, pues incluso eso con corbata, ya no solo pajarita, el pañuelito, cambiando gemelos. Y Que le da un poco eso. toque Pero totalmente pajarita, sí, por renovado. favor. Qué ¿Verdad? guapos están los chicos de Smoking. Sí, Bueno, y sí. aquí qué poco se Sí. pone, ¿eh? Para... A mí Bueno, sí, ahora no, me gusta yo creo más que la... el smoking Yo cuando... me apuesto más por la corbata y un smoking Renovado, un poco renovado. Me entalladito, parece una súper cosa. bonito con corbata. O una Oye, pues a mí americana las con una pajaritas me chiflan pajarita, también, ¿verdad? ¿eh? Sí. Me sí. encantan esos detalles Sí, sí, sí. pequeñitos están ahí. A mí me gusta muchísimo. Oye, ¿qué creéis? Que se contaba Manuel antes, bueno, a lo mejor no como cuando éramos jóvenes, nos arreglábamos más cuando éramos más jóvenes y teníamos planazo para el fin de año, y cada vez nos vamos dejando más o mantenemos así un poco la ilusión por comprar algo especial para esa noche. Bueno, yo depende, yo me sigo arreglando mogollón, depende un poco lo que decían ellos, un poco a dónde vayas. la Pero yo fiesta. creo que fin de año es la noche como para hacer como súper locuras en los looks. Pestaña postiza, yo qué sé, ponte extensiones, hazte un peinado diferente. Yo creo que es la noche que se puede hacer de todo, ¿no? Hombre, si vas a una cosa súper formal, no. Pero si tienes una fiesta con amigos o incluso en casas, yo he ido las típicas noches torrenciales a fiestas a casas de amigos con Catius, casi me he puesto los taconazos en el portal. Hay que ir así, hay que darlo todo, que es la noche guay. Es ¿no? el espíritu, Claro, ¿no? es Es el esto. espíritu. Sí, es que además creo que si sí. salieras cualquier otra noche vestida Sí. así, serías una friki del copón. Pero en fin de año ¿no? yo creo Pero que en se fin de puede año, todo, un peinado, un Sí. maquillaje un poco más exagerado, no sé, es una noche que yo creo que sí que tienen cabida esas cosas, ¿no? Un poco más arriesgadas. y que además haces normalmente otro tipo de cosas, pues eso, como ir Sí. a una fiesta o con amigos o en un hotel, que luego cenas y luego te quedas, entonces también te permite dejar el abrigo en el guardarropa, que ya sabéis que para mí eso es una cosa fundamental, no estar pendiente, claro. Pero también puedes ir a otro sitio, que hablábamos antes, ¿no? De qué podemos hacer en fin de año. Si no te puedes ir a los Alpes, digamos, por poner un ejemplo, o al Cebreiro, a vivir el amor en fin de año, pongamos. Vivir el amor siempre hay que vivirlo, cariño. Sí, pero fin por, de es- año, por eso Semana no Santa, hace sí. falta irse al Cebreiro para vivir el No amor. sé, amigo, febrero precisamente. ¿Qué podemos hacer, no? Pues hay unas fiestas maravillosas que se organizan aquí dentro de la ciudad, que te puedes ir siempre en pandilla, ¿no? Te juntas la pandilla, la típica gente que no sale durante el año, que la noche de fin de año es el día que se estiran, pues los reúnes y los metes en algún sitio o sencillamente en algunos locales que ya hacen unas fiestas un poquito especial, con cotillón. Pero y siempre ala. vestidos de Siempre. dándolo todo, ¿no? Hombre, si vas a los locales es mejor que vayas de corto, más que nada para no andar arrastrando, ¿no? Claro, que luego llegas a la tintorería con el vestido así y te Ya. dicen, pero tú ¿dónde te has metido? Yo te juro que Te juro que nada de nada. nada con delitos de ¿Vosotros sangre. también creéis que
uno se arregla más cuanta menos edad tiene cuando empieza a salir. Bueno, yo no creo que, o sea, yo creo que sí tiene que ver con la edad, un poco la ilusión, ¿no? No es lo mismo la primera vez que sales que cuando ya llevas un montón de años. Pero bueno, yo estoy con Teresa, que sí que te tienes que arreglar y al final es eso, es una fiesta, es una noche especial y tampoco tienes todos los días la opción de hacerlo. Con lo cual yo creo que sí, que no, yo voto por no quedarse en casa y Mantener la ilusión. De todas Y formas, seguir al respecto. con la justificación de que es una noche especial y es una al año, aunque te quedes en casa, todo el mundo se arregla. O sea, el quedarse en casa es Ya y no no es hacerse excusa. nada, no. Claro. Y no hacerse nada es que realmente estés mal y estés de sofá y de manta, o sea, pero es que solo porque estás mal. Si estás en casa y tienes cena en casa y fiesta en casa, también nos arreglamos todo el mundo. No te pondrás el tacanazo a lo mejor Ay, yo para sí, tal, yo cuando estoy con pero los en mi casa también me pongo sí. taconazo igual. Estás de fiesta en casa, da igual el lugar, realmente es el espíritu de esa fiesta especial del año. Otra cosa es de que pues no vayas al local estar apiñotado como cuando los años X. De hecho, mira, vamos a dar aquí una Pero- sugerencia. Para A la ver. gente que haga fiestas en su casa, es muy divertido hacer fiestas temáticas. Y que También. todo el mundo vaya con un look que tenga que ver, ¿sabes? Con un rollo, una temática que ellos elijan. Claro, no voy a decir aquí ningún ejemplo porque os podéis Haz imaginar las cosas que voy a decir. sugerencias. No, pero yo qué sé, desde algo musical hasta algo de una época, de los años 80 o algo así. O no sé, la gracia de hacerlo en casa es que solo te van a ver tus amigos. Entonces puedes todavía ir más loca porque nadie te va a ver. Las cámaras Mientras en la no entrada, los todos. mientras no Los los móviles hagas. en la entrada, los móviles en la entrada. Ahora ya no se puede dejar entrar a nadie con cámaras de fotos. En la entrada todo. Requisado. Yo Hola. creo que siempre está justificado el arreglarse un poquito, porque a ver, ya solo el hecho de que miras al espejo y uno que se vea favorecido, Sí. Eso te te levanta el sube día. siempre. Para Y empezar si aún mejor por el año. encima Sí. estás sentado en una mesa y hay ese ambiente, bueno, se te olvidan las penas al momento y disfrutas de la noche. Y luego Dios dirá, pero... Y hay que celebrar, que está, si no te pasan los días unos iguales que otros y Sí. esa es la cosa de la Navidad, sobre todo para los que no somos creyentes ni nada de nada, que fiesta, ¿no? Juntarse con la familia, con los amigos, encuentro. vestirse un poco diferente y hacer regalos. Queridos Reyes Magos. Bueno, aquí ya saltamos a los Reyes Sí, directamente. directamente. ¿Cuál fue así el fin de año que recordáis con un look más inolvidable? Con un look Para más loco, nosotros. mira, yo con un look más loco, bueno, ahí te voy a dar un poco la razón, lo de que cuando eras, no es que me arreglaba más cuando era más joven, sino que era como mucho Peor. más loca. Claro, ahora aquí donde me veis voy muy discreta, porque claro, cuando era joven tiene una pinta de loca total. Mira, recuerdo cuando yo ponía copas en casting, una noche de fin de año que me tocó trabajar, que iba con un vestido, esto es que a mí, mi pobre madre, como aquella, en aquella época no había estas cosas que hay ahora de Bershka y tal, que puedes encontrar todas las lentejuelas del mundo reunidas, entonces me había hecho a mi madre un vestido tipo Paco Rabanne de mallas plateadas, súper chulo, Qué corte guay. trapecio y tal, tirante así ancho, así a la caída tal. Y entonces a mí se me ocurrió la genial idea de hacerme una peluca con una boa de plumas negra. Entonces llevaba una peluca afro con una boa de plumas, entonces ese fue mi look muy importante, y zapatos de plataforma que se llevaban de aquella. Parecía de Delight, parecía de un vídeo de Delight. A mí me encanta, ¿no? Porque cuenta todo esto, que es una fricada, que te Lo cae, estás y viendo. dice, ese era mi look, era muy importante. Lo dijo, vamos, Hombre, súper convencido. importante como destacable, seguro que entramos todos en casting y dijimos, ¿tú viste la camarera? No, esto es cuando dices, Seguro. ¿conoces a Teresa? ¿Recuerdas a aquella camarera? Claro, Ay, claro. me encanta. Y además en aquella época que yo llevaba la piel así muy blanca y el labio muy rojo. Entonces era el complemento ya, el labio rojo, la piel blanca, de aquella hecha. Además me echaba polvos de talco de estos que había, ¿no? A ver si por esto de la piel todavía más blanca. En fin, te toca el turno. A looks locos siempre va a ganar Teresa, la verdad. Siempre, siempre. Yo creo que he llevado de todo, sobre todo esos primeros años que haces la fiesta en casting y todo eso, ibas más de largo porque además te hacía ilusión, era la vez en la vida que te ponías un vestido largo, ¿no? Entonces he llevado vestidos largos negros, rojos, yo creo que veo un poco de todas las franjas. Y ahora ya más de corto. Bueno. Es el cambio de Este Inés, año- es el cambio Tú vital tienes de el Inés. toque Obregón, ¿no? Que según cumples años vas Por acortando eso el voy vestido. subiendo. No, lo que pasa es que este año, como parece que me toca trabajar, entonces... Pero vete así, amor, vete así, que vale No, voy a trabajar. llevar un vestido de lentejuela, claro. O sea, Me de parece corto, genial. pero de fiesta. Una por cosa es que tengas que supuesto. trabajar y otra cosa es que no voy a ir de fin de año. Claro, no. O sea, a ver, no voy a trabajar de fin de año porque era lo que me faltaba, trabajar en deportes de lentejuelas. Ya me... ¿sabes? Pues ya está la Carbonero, pues yo creo que sería, A mí un subiría día la no sé qué me audiencia. van a hacer. Subiría
audiencia mogollón. Por este lado, vosotros así al hacer Yo- un poco repaso de álbumes. Yo un poquito, pues como recordando estos tiempos de casting y demás, pues eso, los primeros años sí, lo que sí recuerdo es pasarme 6 horas preparándome, cosa que esto se olvidó, ya quedó en el pasado y eran media hora hasta la cosa tuneada, pero bueno, eso sí, de pasarte ahí mucho tiempo eligiendo el modelo para ese día y demás, que eso, bueno, eso sí se vive con menos años y porque tenías también más tiempo, evidentemente. Sí, es verdad. Bueno, yo tenía más tiempo para ir a la peluquería y me hacía unos moños. Yo lo que recuerdo es una Pero vez con un recogido. moño que era algo así como, no sé, 800 horquillas. Salieron de ahí a las 6 de la Y luego mañana. que Y luego se te duraba, queda así y como duraba, y rígido. duraba. Y duraba y duraba y duraba. Óscar Aramburu, todo mi amor Ay, desde bueno. aquí para ti. Pues sí, Eh, un saludo. Manuel, ¿y el tuyo? Pues el mío, como dije A ver, antes, los los chicos chicos solíamos osos. ser más osos. Yo desde los primeros fines de año que empezaba a poner las primeras corbatas en mi vida, eran las típicas, pues, de esa época de tonterías varias, colorines, figuras y demás. Pero bueno, era la gracia del año y era los 16 y los 17, por ejemplo. Y después, bueno, siempre sí que fui de americana, eso sí, a veces con más sport, de vaqueros. El zapato siempre le di más importancia, yo es algo que siempre me gusta, dar un toque ahí. Y últimamente igual con americana y bueno, dependiendo el lugar donde lo vaya a celebrar, pero siempre una americana siempre la llevo y a veces algo de corbata, aunque menos ya. Manuel, que ya nos contó una vez que él se resistía ahí a las corbatas. Bueno, Últimamente pues... le doy a las pajaritas ya. ¿Sí? Ay, ¿Ves? ay. Este ya es un avance, es un avance. Sí, sí. Bueno, pues hemos buceado también en los álbumes personales de algunos de nuestros elegantes y colaboradores y este es el resultado. Bueno, pues veíamos así algunos de nuestros elegantes disfrutando de esas noches del año y recordando que ya queda un poco menos para la Gala de los Elegantes 2013, que todo el mundo vaya ya pensando modelo y pensando peinado. Por cierto, este año lo vamos a emprender con muchísima ilusión porque Manuela acaba con muchísima ilusión y con nuevos proyectos que hablábamos al principio. Cuéntanos un poco cómo surge Mavaca. Sí, pues Mavaca High Shop surge del adaptarlo a los nuevos tiempos, ¿no? Es un nuevo concepto de mezcla de peluquería y de tienda especializada en cabello, en donde los profesionales que hay te asesoran tanto para la tienda como para la peluquería, ¿no? Entonces uno entra y realmente entra a surtirse de lo que haya, de una gran variedad de productos y herramientas, y se aprovecha del asesoramiento de todas las personas que hay dentro. Si lo quiere hacer, se queda en el salón y si no, pues se va para casa y se lo hace en casa. Vendemos absolutamente de todo, los colores, con su asesoramiento, todo tipo de productos, marcas difíciles de encontrar también. Luego también como zona kids, que a Teresa le encantará. Es Que un conste que lo que estás espacio- contando es el paraíso de Inés, que es aquí la del rollo pelo. Pues Como- también, invitadas estáis todas. Hay una zona en plan íntimo que es solo para pedicuras, con aislado, íntimo y la verdad es que estaréis muy a gusto. Y el tema, bueno, la decoración es diferente, el estilo es distinto porque es otro concepto, ¿no? Es para todos los públicos, absolutamente, y a escoger. Bueno, la verdad es que va a dar mucho juego. Desde luego lo que nos da es una inyección de optimismo. A mí cada vez que veo que abre algo, cuando vas viendo que todo cierra, cada vez que abre algo en Santiago me da así como subidón de bueno, qué bien. Yo siempre pienso de que, como decía mi abuela, las cosas despacito y buena letra. Las cosas hay que hacerlas bien siempre. Esto es un nuevo concepto en cuanto a que lo que es peluquería en sí
la haremos bien igual que hacemos en Bandín Cebado. Es otro equipo distinto, tiene otra línea de precios diferente también y es otra distribución de salón, pero el tema es hacerlo bien también y llegar a eso, a todas las personas, ¿no? Y el tema de la zona de salón de reventa, la finalidad también es esta, de que la gente se pueda arreglar o en casa o en el salón y que lo pueda hacer, sin más, que no esté pendiente de, pues, ¿puedo o no puedo? No, no, pues en este tiempo también se puede hacer. Entonces es dar muchas opciones a todas las personas, ¿no? Bueno, pues ya para acabar, Sandra, la compra imprescindible en estos últimos días antes de fin de año. Si hay que proponer una compra para ese día, ¿cuál sería? Pues yo creo que, bueno, ya como está todo, pues yo creo que también hay que arriesgar un poco, no solo quedarse con lo de, que me quede el básico. Evidentemente hay que formar el fondo de armario, pero bueno, yo creo que también es momento de renovar, lo que no es todo crisis, vamos a contenernos. Y vamos, yo propongo eso, renovación y renovar el smoking, el buen traje también para los actos oficiales y como no para las fiestas. Y desde luego eso, pues el que quiera invertir y también quiera que le dure un poco, pues eso, siempre un vestido un poquito línea sencilla, que sea fondo armario, que simplemente con los complementos cada año se renueve. Pueda renovar. Chicas, por aquí, un deseo para el próximo año. Ay, de verdad. Como hoy vengo vestida como de Miss, voy a decir la paz en el mundo. Que no, no. Eso se lo pedí una vez a los reyes, que es lo peor. No, mira, mi deseo para este año es que la gente, mira, tenemos aquí un ejemplo buenísimo en Manuel, que la gente sea optimista, que intente sacar lo positivo de cada cosa y de cada día, que no nos dejemos llenar por este sentimiento y de abatimiento y tal, que yo sé que las cosas están muy difíciles, pero nosotros desde aquí intentamos poner nuestro granito de arena de risas y frivolidad y tal, y que somos conscientes de lo que hay fuera, no se preocupen, señores. Pero, a ver, también hay que ponerle una sonrisa a la vida y si la actitud es positiva, las cosas siempre se llevan un poco mejor. Y entonces, pasito a pasito, si uno lo intenta y le pone ganas, las cosas van a ir mejorando. Ese es mi deseo para el año nuevo. Inés, tu Yo me sumo al alegato de Teresa. Es verdad que las cosas para mucha gente están muy mal, pero deprimiéndose y no celebrando no solo no arreglamos nada, sino que va todo peor. Así que, señores, a celebrar y a ser positivos y optimistas. Y por aquí, a gastar también. A gastar, sí, pero bueno, sobre todo eso de que uno realmente pues quite fuerzas donde las considere para que realmente el ánimo, que no nos lo puede quitar nadie, y la felicidad, o sea, pues si era con 10 ahora es con 5, pero somos los mismos. Sí, pero hay que seguir eso viviendo, ¿no? Y apostando un poquito y también Sí. eso, pues con proyectos y luchando un poquito para que las cosas vayan mejor. Yo creo que sí. Te Sí, prohíbo sí. terminantemente que cuentes tu proyecto de fin de año. Lo contaré yo cuando vuelva de vacaciones. Porque hay que empezar el año positivo. Bueno, unas más que otros, Blanca Navidad y esas cosas, ¿no? Bueno, gracias a los 4 por haber estado hoy aquí compartiendo tantas propuestas para este fin de año en nuestro último programa del 2012. Nosotros vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con Corazón.